Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Rafa y hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer. Muchos me preguntáis qué aspectos tengo en cuenta cuando hago un análisis de una película o cuando hago una crítica. Y los aspectos son infinitos porque me puedo basar en aspectos visuales, me puedo basar en aspectos interpretativos, en el guión, en la estructura, en la narrativa. Hay millones de cosas, la verdad. Normalmente la parte que más me interesa a mí es la parte de guión, narrativa y la parte visual también. Así que hoy traigo un vídeo cargadito para que todos podamos agudizar nuestro ojo crítico y tener un poco de nociones de cómo analizar una película, pero en el plano más visual. Así que este vídeo básicamente va a ser eso. Os voy a enseñar como 4 tips de cómo analizar visualmente una película, qué aspectos se pueden tener en cuenta, y este va a ser uno de los acercamientos, porque hay 1000 acercamientos a nivel visual para analizar una película. Yo me voy a centrar en la teoría de la Gestalt y el concepto de la forma, y luego voy a tener en cuenta 4 matices, 4 pinceladas de lo que es a nivel compositivo el plano, para que todos podamos tener un poco más de herramientas y poder tener un ojo crítico cuando vemos una película. Y luego al final del vídeo seguramente tendré una sorpresilla preparada para vosotros. Así pues, ¿cómo empezamos a analizar una película? Yo creo que de entrada hay que tener claros 4 conceptos. Está el cuadro, el campo, el fuera de cuadro y el fuera de campo. Lo que denominamos cuadro es básicamente esto. Estas 4 líneas que son las que determinan lo que estamos viendo dentro de la pantalla. El campo en este caso es todo lo que está dentro de todo este cuadro, es decir, todo lo que estáis viendo sería el campo, tanto a nivel visual como a nivel auditivo, sonoro. El fuera de cuadro es básicamente esto. Mi mano aquí fuera está fuera del cuadro y entonces pues bueno, no la podéis ver. Y el fuera de campo podríamos decir que es básicamente lo mismo, pero a nivel de contenido. ¿Qué es lo que está fuera de esta delimitación? Esto es bastante interesante porque el análisis visual no tiene por qué centrarse únicamente en el campo y en el cuadro. También se puede centrar en cosas que están por fuera, porque muchas veces son tan importantes como lo que estamos viendo. Así pues, teniendo en cuenta esto, el campo y el cuadro, cuando estamos analizando una película podemos tener en cuenta los 2 niveles, digamos, pero dentro de lo que estamos viendo se puede entender que hay diferentes dimensiones. Es decir, en este caso estoy yo aquí en primer término y de fondo hay cosas, pero la imagen es un único concepto. Aún así, esta pequeña pincelada de análisis que vamos a hacer la voy a centrar en la teoría de la Gestalt y el concepto de la forma. La psicología de la Gestalt lo que hablaba es que hay 2 dimensiones, un principio entre la figura principal y su fondo. Esta teoría dice que cuando tú focalizas la atención en un elemento, separas este elemento de su fondo y entonces pasa de ser una única imagen a nivel conceptual a tener 2 dimensiones, la dimensión de la figura y la dimensión del fondo. Obviamente estas 2 dimensiones se pueden extrapolar a millones de dimensiones, tantas dimensiones como elementos tú puedas meter dentro de lo que es la composición o el plano. Algunas escuelas que hablan de las representaciones mentales en el campo de la psicología dicen que lo que estamos viendo al final es una suma de elementos. Me veis a mí, veis el fondo, veis este ordenador, veis este bolígrafo que entra y sale del campo, veis varias cosas que forman lo que estamos viendo, ¿no? El universo que nos están volcando y lo que nosotros nos creemos y queremos entender y queremos codificar. Pues bien, en este caso la teoría de la Gestalt, si acabo de entenderla del todo, niega que haya un todo, sino que hay muchos elementos que forman esta misma imagen y que los estímulos de cada uno de estos elementos, cuando nos llega a nosotros, a nuestra cabecita, es lo que hace que formemos esta imagen en total. ¿Por qué explico todas estas cosas? Básicamente porque yo creo que el análisis visual en cine no se tiene que considerar como un todo, sino como una suma de los elementos que estamos viendo en la imagen. Y para eso hay que tener en cuenta 2 cositas. Así pues, punto número 1, la codificación del mensaje. La primera es quiénes somos y dónde vivimos. Y no es filosofía. Básicamente es que nosotros vivimos en Occidente, tenemos una codificación occidental de la lectura y nosotros leemos la información de izquierda a derecha. Esto es importante porque para nosotros no es lo mismo ver un personaje aquí en primer término que verlo aquí. Puede parecer una estupidez, pero a nivel inconsciente nosotros le damos más peso, más importancia, más poder a algo que está ubicado a la izquierda del espacio que no a la derecha, porque nuestra lectura es de izquierda a derecha. A nivel de composición de plano, los elementos que tú vayas viendo te van a dar una información u otra que tú luego recibes y la procesas en base a quién eres, dónde vives y toda la cultura visual que tú has tenido, y esto hace que tú proceses la información de una manera u otra. Siguiendo con el tema de la composición, que como veis básicamente estoy proponiendo un análisis visual a nivel de composiciones de plano, vamos a seguir con la dirección
y los focos de atención. Esto es muy sencillo, es básicamente lo que estamos viendo en la imagen, cómo se nos está mostrando. Hay 4 factores que pueden interferir en cómo nosotros recibimos esta información. La primera es el foco. El enfoque puede ser total o parcial, es decir, yo por ejemplo estoy en primer término y en este primer término estoy enfocado yo y el fondo no. Esto hace que yo a nivel de dirección esté determinando qué es lo que quiero que veáis y no hace falta que me ponga muy cerca. Os dejaré aquí un par de ejemplos para que entendáis esto. La tipología de plano no interfiere en cuanto al foco. El foco es lo que hace que el director decida qué es lo que quiere que veamos. Mejor dicho, qué es lo que quiere que le prestemos atención. Un segundo factor a tener en cuenta son las líneas que vemos dentro de la imagen, lo que está dentro del encuadre o del campo. Nos vamos a centrar en 4 tipos de líneas: las verticales, las horizontales, las inclinadas o diagonales y las que son curvas. Las líneas dentro del encuadre son muy importantes porque es otra herramienta para que el director explique lo que quiere explicar y también porque puede reencuadrar dentro del encuadre para generar diferentes sensaciones, ya sea de angustia, de libertad o de opresión. En general, las líneas verticales determinan tensión, determinan poder. Las líneas horizontales determinan estabilidad o tranquilidad. Las líneas diagonales son las que acostumbran a dar profundidad y dimensión, y las líneas curvas son las que hacen que nuestro ojo navegue un poco dentro del plano porque tendemos a seguirlas visualmente. Un tercer factor que es importante dentro de lo que es la composición del plano es, por ejemplo, la ubicación de los elementos dentro del mismo encuadre. Como os decía, pueden haber temas de ubicación dentro de lo que es el mismo plano y esto nos genera a nosotros diferentes sensaciones, diferentes sentimientos. Las simetrías también hacen que nos atrapen mucho y visualmente explican muchas cosas. Y hay temas en cuanto a profundidad de planos que se van formando en base a las líneas, por ejemplo, y la ubicación de los elementos dentro del plano, que hacen que también al espectador le genere una cosa u otra. Otro tema importante dentro de los encuadres es la inclinación. Ahora estáis viendo un encuadre estable, normal, pero puede estar inclinado a la izquierda o inclinado a la derecha. Las inclinaciones son un poco aberraciones a nivel visual que nosotros normalmente en nuestro mundo normal no percibimos. Normalmente miramos así, nadie va mirando así por la calle. Entonces el tema de las inclinaciones también genera diferentes sentimientos al espectador. Para finalizar, en cuanto a composición visual, también está el tema de la luz y el color. En esencia, en cuanto al color, cada color genera un estado o una sensación al espectador. Y luego la ausencia o la presencia de luz formando claroscuros o formando contrastes también hace que nosotros recibamos la información de una manera determinada. Así como veis, estos 5 elementos que he comentado, que hago un poco remember: la codificación occidental de la lectura de izquierda a derecha, el enfoque total o parcial dentro del plano en cuanto a composición, el encuadre con sus líneas, la ubicación con los pesos visuales, las simetrías y la luz y el color con los contrastes, los colores y los claroscuros, son elementos que hacen que interpretemos la película de una manera u otra. Esta manera u otra es lo que hace que después tú realices un análisis, porque sí que pueden haber unas tendencias como lo de las líneas verticales y las líneas horizontales que generan esta sensación u otra, pero al final todo es muy personal. A lo mejor a mí el color rojo me genera ansiedad y a ti el color rojo dentro de una película te genera sensualidad. A partir de todos estos elementos es cuando puedes realizar un pequeño análisis visual, un pequeño acercamiento. Entonces mi propuesta es básicamente esta. Os voy a hacer un resumen aquí de todos estos aspectos para que los tengáis en cuenta y me gustaría hacer un directo con vosotros. Después de la publicación de este vídeo en mi canal voy a hacer un directo en YouTube, seguramente acompañado por también gente que le guste el cine y que tenga ganas de hablar, para hacer un pequeño análisis, hablar de la película también en otros aspectos, pero también me gustaría que entre todos hiciéramos un pequeño análisis visual teniendo en cuenta estos elementos y que podáis participar también de forma activa. Así que seguidme en las redes sociales, que las dejaré por aquí, y allí podréis ver qué día haré este directo. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Matrix. ¿Por qué he escogido Matrix? Primero, porque es una película muy entretenida y segundo, porque es muy clásica en este aspecto. En cuanto tengáis conciencia de estos 4 elementos, en Matrix empezaréis a verlos por todos lados. Las líneas, los claroscuros, los enfoques, los pesos en la imagen. Estoy seguro que empezaréis a ver cosas por todos lados y se os encenderá la bombillita. Y también he escogido Matrix porque está en Netflix y es más fácil que todos la podáis ver, la verdad. Así pues, este ha sido el vídeo sobre el análisis visual, espero que os haya gustado. Como os digo, este es un pequeño acercamiento, una pequeña pincelada de cómo se puede analizar visualmente una película.
Así que hasta aquí mi aportación, espero que también tengáis ganas de formar parte del próximo directo que haré. Como he dicho, seguidme en redes sociales, en Twitter, en Instagram, publicaré cuándo haremos este directo y a qué hora, y entre todos pues hablamos un poquito de Matrix, que es una película también muy divertida y yo creo que os puede gustar, y todas estas herramientas pueden hacer que vuestro ojo crítico cuando veáis una película pues esté un poquito más formado y le saquéis mucho más provecho y podéis disfrutar muchísimo más del